Bienvenido a Café y Economía con el BCR, un espacio donde podrás aprender conceptos básicos y consejos prácticos para tu economía familiar. Comencemos. Gracias por estar en sintonía de tu mañana y de este espacio que es muy gustado por los y las salvadoreñas y salvadoreños. Quiero decirles que en programas anteriores hemos aprendido conceptos básicos de economía y justamente en el programa anterior hablamos de las políticas económicas, específicamente de la política fiscal. Y la política fiscal tiene mucho que ver con el tema que nos reúne este día, que es el sistema tributario. Para aclararnos el concepto de qué se trata el sistema tributario y todo lo que conforma el sistema tributario de El Salvador, está con nosotros la economista del BCR, la licenciada Marisela Rivas. Gracias por estar con nosotros. Hola, mucho gusto. Yo siempre contenta de estar acá con ustedes. Y nosotros también felices de recibirte. Marisela, empecemos hablando sobre justamente este término que mencionaba, la política fiscal. Hemos hablado en otras emisiones de las políticas económicas, pero me gustaría que hoy nos centremos en qué es la política fiscal. Bueno, pues fíjate que para entender este término, ¿verdad? Primero hay que tener claro que el gobierno necesita hacer ciertos gastos. Entonces, para esto necesita obtener ingresos. Él puede obtener ingresos por diferentes vías, pero una de esas vías es a través de los tributos, es decir, de los impuestos. Y es ahí donde todos nosotros entramos también, porque cualquier persona paga impuestos y es como somos nos convertimos también en agentes económicos. Pero, ¿qué es el sistema entonces tributario? Sí, fíjate que, bueno, como te comentaba, ¿verdad? Que el gobierno pues necesita hacer gastos, necesita obtener ingresos. Entonces, la política fiscal es la gestión de esos ingresos y gastos del gobierno. Ya el sistema tributario es cómo se recaudan esos impuestos y se utilizan para beneficio de la población. Mucho se habla de los impuestos. A veces los salvadoreños dicen, bueno, hay muchos impuestos o los impuestos. Es algo que se maneja, digamos, en el Vox Populi, pero que no se conoce mucho qué realmente es, cómo se conforma o los tipos de impuestos que hay. ¿Cuáles serían estos tipos? Fíjate que, bueno, hay distintas maneras de clasificar los impuestos, pero digamos que la más general de todas es clasificarlos en dos: los impuestos directos y los impuestos indirectos. Los impuestos directos, son aquellos como el impuesto sobre la renta, que cada vez que nos pagan a los trabajadores, ¿verdad? Nosotros vemos que nos han descontado de nuestro salario el impuesto sobre la renta. Claro. Entonces estos gravan la riqueza de las personas o de las empresas. Pero están los impuestos indirectos, que son aquellos que indistintamente de lo que tú ganes, o sea, de tus ingresos, si tú decidís consumir ciertos productos, entonces ahí te gravan. Por ejemplo, el IVA, el impuesto al valor agregado. Ese lo pagamos todos, no importa los ingresos que nosotros tengamos. Entonces ahí está la diferencia. E incluso hay otros impuestos. Son los impuestos que se llaman específicos. Estos impuestos son, por ejemplo, los que se le ponen a las bebidas alcohólicas, a los cigarrillos, son, por ejemplo, y tienen un destino especial. Por ejemplo, estos de las bebidas alcohólicas y de los cigarrillos van destinados al Fondo para la Salud, al FOSalud. O, por ejemplo, cuando nosotros vamos, ¿verdad?, y echamos gasolina, entonces ahí estamos también pagando dos impuestos especiales: el Cotrans y el Fovial. Y estos impuestos se ocupan para darle mantenimiento a las carreteras, a las calles. Que han tenido mucha mejora en los últimos años. Exacto. Ahora, también cuando compramos algunos electrodomésticos, o más bien no electrodomésticos, sino aparatos electrónicos, tecnológicos, me ha pasado que cuando voy a pagar me dice, mire, pero por este aparato tecnológico usted va a tener que pagar un impuesto adicional. Este es parte de estos que se les conoce como específicos. Exactamente. Y que van destinados para algo en específico también. Exactamente. Y si te das cuenta, son solamente para ciertos bienes y servicios. Exacto. No es para toda la gama, no es para ¿verdad? todo. Exacto. Y el IVA, por ejemplo, puede ser para bienes y servicios también. Exacto, bienes y servicios. ¿Para qué sirven los impuestos? Pues fíjate que los impuestos en realidad son muy importantes, ¿verdad? Nosotros a veces decimos, bueno, porque tengo que pagar impuestos,
pero en realidad es que nosotros le brindamos al gobierno ingresos para que pueda ocuparlo en nosotros mismos, es decir, en la población, para que pueda construir obras, por ejemplo, para que pueda brindar servicios de educación, comprar medicamentos, pagar salarios públicos, por ejemplo. Entonces, el gobierno es el encargado, ¿verdad?, de gestionar esos ingresos y ver qué es lo que necesita la población, ¿verdad?, y así ocupar esos ingresos. Qué interesante, Marisela, de verdad, conocer específicamente cómo se van destinados, cuáles son los tipos. Y usted sí ha entendido muy bien ya el concepto de los impuestos, de política fiscal, de todo lo que hemos hablado este día. Puede llamarnos al 2132-1010 porque después del sondeo que vamos a ver a continuación, la línea va a estar abierta para que usted nos pueda llamar y llevarse un kit que nos han traído nuestros amigos del Banco Central de Reserva. Pero por el momento, como les comentaba, vamos a ir a ver un sondeo para ver qué nos contestaron las personas, qué tipo de impuestos conocen. Veamos qué nos dijeron. ¿Qué tipo de impuestos conoce? No conozco mucho de impuestos, pero sí conozco el IVA, que es el que se nos aplica a todos los que compramos algo. Conozco también el que se aplica por entrar al país con algún producto y el de salida. El IVA, renta, el impuesto a la telefonía. Bueno, el del banco porque parece que ya lo derogaron, ¿verdad? Bueno, los impuestos que más conozco son el de la gasolina, los portuarios, el de las tarjetas de crédito y no sé, esos son los más conocidos, creo. Bueno, que yo conozco es el de la gasolina, el combustible. El impuesto a la luz, también el de la gasolina. Los impuestos de aduana, que creo que son los portuarios. Los impuestos de la alcaldía, el impuesto de Hacienda, el impuesto, por ejemplo, de tributarios, y los impuestos de esos de las carreteras, el impuesto de hasta, ¿cómo se llama esto? De estos nuevos impuestos que está haciendo en la alcaldía. Contribución especial, que es impuesto obligatorio, de las cámaras, impuesto de declaración de la ley de la renta. Eso es lo que yo conozco. La alcaldía, gasolineras, las aduanas, telefonías, y tenemos bastantes empresas con la renta, todo eso, ¿verdad? Todo eso ya implica pues impuestos. Visita el Museo y Biblioteca Luis Alfaro Durán, que cuenta con 3 salas de exposición donde podrás conocer la historia de la moneda en El Salvador, nuestra colección de billetes y monedas de Colón, así como la historia del Banco Central de Reserva de El Salvador. Te esperamos en la segunda calle Oriente, número 225, San Salvador. Museo y Biblioteca Luis Alfaro Durán, creando un espacio cultural para todos los salvadoreños. Agradecemos a todas las personas que respondieron a nuestro sondeo de opinión y bueno, Marisela, veíamos justamente que las personas perciben los impuestos, que los conocen y que justamente tú me platicabas fuera de cámaras que es algo que la población debe de conocer por transparencia, lo que está pagando, para qué es que lo está pagando, y yo creo que la gente lo tiene muy claro, que la gasolina, el IVA, hablaban también del impuesto sobre la renta, entre otros. ¿Cierto? Exacto, sí, en realidad pues es muy bueno porque la población está consciente, ¿verdad?, de los impuestos que está pagando, pero es importante que sepan, ¿verdad?, que sus impuestos son destinados para obras públicas, para educación, para salud. Entonces realmente son importantes, es importante el aporte que cada uno de nosotros
hace a través de nuestros impuestos. Exactamente. Bueno, en este momento se abre la línea telefónica 2132-1010. Recuerde que estamos en vivo para todo El Salvador y si usted se quiere llevar un kit gracias a nuestros amigos del Banco Central de Reserva, llámenos en este momento y que nos va a contestar cuáles son los impuestos que usted conoce o los impuestos que usted paga, y ahí usted nos va a responder eso y se va a llevar el kit que nuestros amigos del BCR nos traen cada jueves destinado para todos ustedes. Un mensaje final, Marisela, para que ya quede en nuestras mentes este concepto. Sí. Pues bueno, recordar, ¿verdad?, que los impuestos son importantes porque le permiten al gobierno tener ingresos para invertir en obras públicas, en salud, en infraestructura, por ejemplo, brindarle acceso a las personas a agua potable, a electricidad. Entonces, es importante nuestro aporte. Bueno, Marisela, te cuento que ya tenemos llamadita. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, Flor, le escuchamos con claridad. ¿Cómo no? Quisiera participar. ¿Desde dónde nos llama? De Ayutuxte. ¿Desde dónde? Ayutuxtepeque. Tejutepeque. Ayutuxtepeque. Ok, amiga, saluditos a toda la gente de Ayutuxtepeque que nos está sintonizando. Mire, ¿cuáles son los impuestos que usted recuerda o los impuestos con los que usted más está familiarizada? Bueno, pues los principales, ¿verdad?, son los que se descuentan en el sueldo a uno, lo que paga al comprar, al adquirir bienes y servicios, Sí. es el IVA. ¿Y para qué sirven los impuestos? Bueno, sirve para crear ¿cómo se llama? Cosas para el mismo pueblo, pues, o sea, carreteras, infraestructura. ¿Qué dice Marisela? ¿Se lo lleva? Sí, definitivamente. ¡Bravo, amiga! Se lo llevó. Quédese en línea porque le vamos a tomar los datos. No nos vaya a colgar porque en este momento producción le va a pedir todo su nombre y sus datos para que pueda venir en los próximos días a recoger a las instalaciones de televisión de El Salvador este kit que ya es suyo. Marisela, gracias por habernos acompañado. Ha sido un placer enorme conversar contigo acerca de este interesante tema. Gracias a ustedes, gracias. Y te esperamos en la próxima. Y a ustedes también los esperamos en la próxima emisión. Esto fue Café y Economía con el Banco Central de Reserva. Hasta la próxima. Esto fue Café y Economía con el BCR. Un espacio en el que te presentamos lo que debes saber sobre economía y finanzas. Te esperamos en nuestra próxima emisión.